Moisés era un hebreo que fue criado por una princesa egipcia, la princesa de Faraón, ¿no? de los egipcios, porque él nació en una época muy convulsa, cuando los bebés, bueno, pues por orden de Faraón, los bebés hebreos varones iban a ser ejecutados, ¿no? Su madre lo mete en un canasto, lo lleva al río y la hermana de Moisés empieza a observar cómo Moisés va en su canastita en el río y es encontrada por la princesa egipcia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Moisés es criado, aunque es verdad que la nodriza es su propia madre, porque así lo solicita la princesa, que una nodriza hebrea sea quien lo amamante, y circunstancias, diosualidades de la vida, su propia madre es quien la amamanta. Entonces eso es bonito porque ahí hay una conexión profunda, ¿no? Madre e hijo, que se mantiene, pero él fue criado en las costumbres, las religiones y incluso el idioma egipcio, en una cultura en donde se creía en varios dioses, en una cultura donde Faraón era considerado incluso un semidios, ¿no? Incluso él tenía comunicación con los dioses, ¿no? Pero Moisés, bueno, pues por circunstancias de la vida, conoce a Dios en el monte Sinaí a través de una zarza, al Dios de Israel, y tiene un encuentro íntimo con él. Tan íntimo que conoce el corazón de Dios, porque al Dios de Israel él no lo conocía. Dicho sea que, efectivamente, había sido criado en un contexto diferente al pueblo hebreo completamente. Y Dios le dice, tienes que ir a Egipto de vuelta y tienes que liberar a mi pueblo del dominio de Egipto. Egipto estaba poniendo al pueblo de Israel en situación de esclavitud. Entonces, bueno, él, bajo esa palabra y siendo guiado por el Señor, se enfrenta a Faraón, suceden las plagas que compartimos la semana pasada, y entonces pues el Señor va abriendo camino, tanto que efectivamente se encuentran con el Mar Rojo, abre el Mar Rojo, cruzan el pueblo de Israel el Mar Rojo, se cierra sobre Faraón y el ejército, y ahí comienza nuestra historia de hoy. Y es que el pueblo egipcio creía en varios dioses, Faraón era un semidios que se comunicaba con los dioses, pero el Dios de Israel era uno solo, y era Dios quien llamaba la atención para comunicarse con ellos. El Señor equipa y envía a Moisés a liberar al pueblo y pone como ayudante a su hermano mayor, que era hebreo, conocía la cultura hebrea, hablaba hebreo, y Aarón, bueno, pues lo tiene como su ayudante, ¿no? Entonces Moisés sale con Aarón, con su hermana Miriam, al desierto. Entonces, como comentó, lo primero que hace el pueblo es celebrar, ¿no? Un cántico de alegría, que en Éxodo 15 podemos leerlo entero. Y desde el principio Dios se muestra a sí mismo en unas características muy concretas, ¿no? Dice, el Señor es un guerrero, Yahvé es su nombre. Arrojó al mar a los carros y al ejército del faraón. Los mejores oficiales del faraón se ahogaron en el Mar Rojo. Está diciendo el pueblo lo que ha hecho Dios, le da esa, reconoce al Señor, que Él es el que lo ha liberado, y además le dice, Yahvé es su nombre, y el Señor es un guerrero. El Señor es guerrero. Los ha liberado de ellos, ¿no? Entonces ya hay algo bonito y algo cierto que el pueblo de Israel dice con respecto de su Dios. Se ve que Miriam, bueno, pues ella danzaba y ella hacía un cántico profético y muchas de las mujeres los seguían. Entonces podemos ver en Miriam, que es eso, la hermana de Moisés, dotes de liderazgo y demás, y como ella, bueno, pues era una figura reconocida, ¿no? entre su pueblo, ¿no? Pero con el pasar del tiempo en el desierto, ella, junto con Aarón, que también empieza un poco a salirse un poquito del camino que marca Moisés y que marca el Señor, empiezan a criticarlo.
a Moisés. Empiezan a criticar el liderazgo de Moisés. Y surge tanto crítica como murmuración. Y en el Éxodo nos comparte la palabra que incluso Miriam llega a sufrir una enfermedad en la piel. Y dice en Números 12, 6 al 8, el Señor les habló, escuchen lo que voy a decir, si hubiera profetas entre ustedes y yo el Señor me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés, de toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Estoy mostrándoos que yo, el Señor, confío en Moisés. Yo, el Señor, hablo cara a cara con Moisés. Moisés me conoce como yo soy. Ojo, que si yo tengo esta relación especial con él, esta relación íntima, ¿quiénes sois vosotros para criticarlo a él? ¿No? Y Aarón, en el desierto, como comentaba, era su ayudante. Y bueno, pues tuvo también estos momentos de dudar, ¿no? Y estos momentos de no estar al 100% con Moisés. Y luego hay un personaje muy interesante, que es Jetro, que Jetro era el suegro de Moisés, y era sacerdote de Madián también, al cual Dios llenó de sabiduría y de revelación. A pesar de que él era extranjero, Dios lo usa. Jetro le dice a Moisés que delegue en ciertas personas temerosas de Dios. Y a mí esto me recuerda mucho a lo que se vivió también en Hechos de los Apóstoles 6, del 2 al 4, cuando los 12 eligieron a 7 personas muy respetadas, llenas del espíritu y de sabiduría, como nos recuerda la palabra, dice, de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Esto ya es el Nuevo Testamento. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución del alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Aquí Dios está diciendo, bueno, hay cosas que tenéis que hacer, que Moisés en este caso tenía que hacer, como dedicarse a interceder por el pueblo, a enseñar sobre las leyes de Dios, y otros, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, podrían dedicarse a impartir justicia, en cierto modo, salvo en casos muy delicados, que ya era cosa de Moisés, ¿no? Entonces, aquí Dios busca personas con capacidad, con honestidad, temerosos de Dios, que no acepten soborno, personas de buen testimonio, ¿no? ¿Para qué? Para que Moisés se dedique a representar al pueblo ante Dios, a interceder, a enseñar y a dar las instrucciones al pueblo para que ellos aprendan cómo vivir según la ley de Dios, según el corazón de Dios, ¿no? Para ello, él tuvo que hablar con Dios cara a cara, que tener sus espacios de intimidad. Hubo varias manifestaciones de parte de Dios, porque a lo largo del desierto, por ejemplo, en Mara no podían beber porque el agua estaba amarga. No tenían agua y Dios proveyó a través de una roca que hubiese agua. También, cuando no había comida, el Señor proveyó de maná. Y cuando ya estaban hartos del maná, proveyó de codornices. Entonces vemos otra de las características de Dios, que es que Dios proveyó de agua dulce, Dios proveyó de agua cuando fue necesario y Dios proveyó de comida cuando fue necesario. O sea, Dios proveía, Dios protegía a su pueblo a pesar de las quejas de su pueblo, que quieras que no, son lógicas, porque estás sin comer, pues necesitamos comida. O sea, es como, Señor, nos has traído al desierto. Muchos decían, tú que nos traes al desierto, como en Números 11, 4, 6, ¿no? Entonces, aquí dice, la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas, porque los israelitas no iban solos, iban también con gente que no formaba parte de su pueblo, pero que les tenía como en estima, ¿no?
que viajaba con los israelitas, comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. «Oh, si tuviéramos un poco de carne», exclamaban. «¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná». Ya estaban del maná. «Hasta hemos perdido el apetito». Fijaos cómo somos, ¿no? Que el Señor nos provee y estás mirando lo que fue antes, aunque estuvieras en esclavitud, y lo valoras como positivo. Eso nos pasa muchas veces. Cuando es que antes, pues antes del Señor, pues hacía estas cosas que ahora pues me dice el Señor que no haga y lo veo como bien y como que lo anhelo. Bueno, pues no, el Señor te ha dado libertad. Aquí el pueblo de Israel, antes de estar fuera de Egipto, era esclavo. Y esto parece que el pueblo no lo veía. Veía más, pues eso, la carne, los melones, que lo que Dios les estaba ofreciendo, ¿no? En fin, salen del desierto y llegan hasta el monte Sinaí. Y Dios le dice a Moisés que suba al monte y ahora ya no se le presenta en una zarza, sino que le ofrece las tablas de la ley, ¿no? Le ofrece las tablas de la ley y le ofrece los 10 mandamientos. En las tablas de la ley, aparece cómo tenían que celebrar los festivales, el día de descanso, el tema de las ofrendas, la elaboración del tabernáculo, con el arca del pacto, las tablas donde había también el candelabro, el lavatorio y demás, las vestiduras sacerdotales y cómo tenían que hacerlas, la financiación del tabernáculo, porque eso luego había que poner dinero y sostenerlo económicamente, y también temas relacionados con la justicia social, como la protección de la propiedad o la responsabilidad social. El Señor lo que le está dando a Moisés es una ley, un manual de instrucciones para mostrar al pueblo cómo tienes que vivir, según su corazón. Y aparte de esto, le ofrece los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, que aparecen en Deuteronomio 5, uno es: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Guarda el día de descanso. Honra a tu padre y a tu madre. No cometas asesinato. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio contra tu prójimo. No codicies y demás. Esto no solamente atañe igual a la relación que nosotros tenemos, el pueblo tenía con Dios, yo soy Dios, no tengas otro Dios aparte de mí, los ídolos y el culto, sino que también se centra, el corazón de Dios está en guardar también nuestras relaciones. Honra a tu padre y a tu madre, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no codices. O sea, el Señor se preocupa de nuestras relaciones interpersonales y de nuestra relación con Él, ¿no? Y bueno, pues Moisés, que había estado largo tiempo con el Señor en el monte Sinaí recibiendo toda esta información, es más seguramente sobre el tabernáculo, ¿no? que le mostró el Señor cómo elaborar el tabernáculo. Si leemos Éxodo, vemos cómo salen los materiales con los que se hicieron, las medidas, dónde tenían que colocar cada cosa, cómo tenían que vestirse, qué tenían que hacer antes de entrar. Todo, absolutamente. Es decir, que Dios, en esta relación de intimidad con Moisés, le mostró todo esto. Y claro, él baja con las tablas de la ley, con los 10 mandamientos, y ¿qué se encuentra en las faldas del Sinaí? ¡Ah! A ver, ¿qué se encuentra? Estos dos personajes son 2 dioses egipcios, que la de la derecha es la diosa Hathor y el de la izquierda es el dios Apis. ¿Vale? Parecen un becerro. Pues no se les ocurre al pueblo de Israel otra cosa que construir un becerro de oro. El dios Hathor y el dios Apis son los dioses de la fertilidad, dioses de la virilidad, dioses de la creación, de la belleza, de la música. Son de cosas muy bonitas y a ellos no se les ocurre otra cosa que
como Moisés no bajaba, pues le dicen a Aarón, Aarón, haznos un becerro, haznos un dios, haznos dioses. O sea, ¿de verdad? ¿Estabas viendo que te había provisto pueblo? Que te había provisto de maná, de codornices, de agua, y tú ya estás volviendo tu corazón hacia los ídolos, hacia aquellos que tú conociste en Egipto, ¿de verdad? Y tú haces un Dios parecido a lo que tú habías conocido, claro. Pero lo bonito es que el Señor es Dios de absolutamente todo. No tienes que hacer 7.000 dioses diferentes y adorar a 7.000 dioses distintos, cada uno de una cosa. El Señor es Dios de todo. Y tú adoras al Dios del todo, el que lo ha creado todo. Entonces la adoración del pueblo de Israel ahora mismo era incorrecta. Y todo porque Moisés tardaba. ¿Y cómo elaboraron el becerro? Con las joyas suyas. Las mujeres, quitándose los pendientes. Toma, y hace el becerro. Esto luego tuvo consecuencias porque el pueblo tenía un corazón rebelde, un corazón terco, corrupto. Y esto hirió el corazón de Dios. Entonces Dios dice, cuando Moisés entra a su presencia, yo no os voy a acompañar. Yo no quiero ir con vosotros, corazón corrupto, terco, rebelde. Y le responde Moisés, no iremos a ningún lado si no es contigo. Y esto enternece el corazón de Dios. ¿Y qué hace en Éxodo 33 el Señor? Renueva el pacto de nuevo. En presencia de Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, y los 70 ancianos, que yo imagino que los 70 ancianos eran estas 70 personas que eligió Moisés pues siguiendo este consejo que le dio Jetro. Yo creo, no lo sé, pero entiendo que algo así tiene que ser. Entonces, la cosa es que sin Dios y sin ley hay idolatría. Con Dios y con la ley acaban con ello. ¿Qué es lo que pasa? Que el Señor está con ellos. ¿Y esto qué hace? Que el pueblo se motive. Entonces el pueblo se motiva y empieza a construir el tabernáculo. Y empiezan a recoger ofrendas. Y cogen tantas ofrendas que sobreabunda. Ya no necesitaban más ofrendas. Esto supuso un cambio en sus corazones y una motivación a mantener la relación con Dios más encendida. Y esto fue a causa de la intimidad que Moisés tenía con Dios. Cuando el pueblo se rebela, Moisés intercede. Y bueno, pues claro, se construye el arca y hay dos personajes que son artesanos, que uno es Bezalel, hijo de Uri, nieto de Ur, de la tribu de Judá, y Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y en Éxodo 35, 30, 35 y 36.1 nos comparte Dios cómo escogió a estos dos artesanos. Dice, luego Moisés dijo al pueblo de Israel, el Señor ha escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. El Señor llenó a Bezalel del Espíritu de Dios y le dio gran sabiduría, capacidad y destreza de toda clase de artes manuales y oficios. Él es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata, el bronce, hábil en grabar, incrustar piedras preciosas, tallar madera, maestro. El Señor les ha dado a él y a Aholiab la capacidad de enseñar a otros sus habilidades técnicas. Lo ha dotado de un talento especial, le ha dado sabiduría, lo ha dotado de habilidades. Es decir, el Señor a ellos dos, a través de su espíritu, les da sabiduría, capacidad, destreza, ayuda, les enseña a enseñar a otros sus habilidades técnicas, para que entre todos construyan y amueblen el tabernáculo tal y como el Señor ordenó. Ese es el tabernáculo, ¿vale? Entonces vemos que aquí hay un atrio exterior donde está el altar del sacrificio, donde se hacían los sacrificios puros, ¿no?, para el Señor, la basa donde estaba el lavamanos para que los sacerdotes se lavasen y otros también lavasen a los sacerdotes, entraban en el lugar santo con el candelabro que representaba la iluminación, la mesa de la proposición donde había 10 panes, que nos recuerda un poco a Jesús, ¿no?, lo de los panes. El pan de la presencia se llamaba.
el altar del incienso. El incienso significaba la oración, y había un velo, porque entre el lugar santo y el lugar santísimo solamente podía pasar el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, ahí es donde estaba el arca del testimonio, que el arca del testimonio representa la presencia de Dios. Ese es el lugar santísimo. Y bueno, pues esto era una carpa que la podía, como el pueblo tenía que estar moviéndose continuamente, pues la podían deshacer y montar en otro sitio. Y el arca del pacto, el arca del testimonio, el arca de la presencia de Dios, iba con el pueblo allá donde el pueblo iba. No sé cuánto se tarda en línea recta en llegar desde el desierto hasta Canaán, pero debido a su desobediencia Dios dijo: vais a estar 40 años dando vueltas en el desierto, porque yo creo que es porque no tenéis el corazón preparado todavía para ello, para llegar. Dios tenía que trabajar en su corazón. Y de hecho, para hacer una primera inspección, el pueblo de Israel designa 12 espías que van a Canaán y bueno, van allí y dicen: uy, esto está lleno de... hay hasta gigantes, no podemos entrar aquí, no puede ser. Entonces, aunque es una tierra donde fluye la leche y la miel, porque era una tierra muy próspera, tal como el Señor había dicho, ellos, 10 de los 12 se vuelven y le dicen al pueblo: oye, es imposible que vayamos para allá. Pero ¿qué es lo que decía en Éxodo 15, al principio del todo? Jehová es un guerrero. Y Caleb y Josué, que eran 2 de estos espías, creyeron en la palabra de la conquista. Y ellos dijeron: esto es una tierra donde fluye la leche y la miel. Vamos, porque el Señor nos ha dicho que nosotros vamos a ir a esta tierra porque es nuestra tierra prometida. Y pocos lo siguieron. Y todos murieron, ninguno de esta generación, ni siquiera Moisés, ni siquiera Aarón, ni siquiera Miriam entró en la tierra prometida, pero Josué y Caleb sí, porque creyeron en la palabra, en que esa tierra era para ellos. A pesar de que hubiera gigantes, a pesar de que hubiera ejércitos tan poderosos, ellos creyeron. Y Josué y Caleb entraron en la tierra prometida. Y Josué era ayudante de Moisés y posteriormente fue el nuevo líder del pueblo. De hecho, hay un libro que es el libro de Josué, ¿no? Entonces, ¿qué pide Dios al pueblo? ¿Qué pide Dios al pueblo? Dios pide que lo obedezca por amor, lo cual implica total entrega, y recordar la historia del Éxodo. De hecho, el pueblo judío continuamente está recordando lo que pasó en el Éxodo. Y es más, hay una oración que ellos realizan todos los días que se llama Shema, y se repiten estas palabras de Deuteronomio 6, 4, 5. Y dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor, o el Señor uno es. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto es lo que decía también Jesús, ¿no? ¿Cómo podemos llegar al Padre? ¿Cómo podemos conocer el corazón de Dios, no? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Él lo complementa con el prójimo como a ti mismo. Pero esto ayuda al pueblo de Israel a saber que Dios es uno, que Dios le escucha y que es su Dios y que hemos de amarlo, ¿no? Porque nosotros también formamos ya parte del pueblo de Israel, justificados por nuestra fe en Cristo, ¿no? Porque el pueblo de Israel en esta época era justificado por obediencia. De hecho, en Deuteronomio 6:25 dice: pues cuando obedezcamos todos los mandatos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos. Pero cuando viene el Señor, los cristianos somos justificados no por obedecer todos estos mandatos, sino porque tenemos fe en Cristo. Nosotros somos justificados por la fe en Cristo. Como dice Romanos 5, 8, 9. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación. Porque Dios nos ama, envió a Cristo a morir por nuestros pecados, el sacrificio perfecto.
cuando nosotros éramos pecadores. Y esto es lo que pasó, ¿no? Que Jesús vino a este mundo, a este desierto, por así decir, lleno de corrupción. Vivió en este mundo lleno de corrupción, pero a diferencia de Israel, nunca pecó. Su sacrificio fue perfecto, único, puro, sin mancha, y transfirió todos nuestros pecados a la cruz, y nuestros pecados se quedan en la cruz. Él entregó la vida suya, su preciosa sangre, por nuestro rescate. Y esa es la buena noticia, que Jesús es ese sacrificio perfecto, ¿no? Y que podemos descansar en Él. Y fijaos qué bonito, porque el Éxodo 40 termina diciendo que la gloria del Señor estaba en el tabernáculo. En el tabernáculo estaba la gloria, pero es que la gloria hoy está dentro de nuestra, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Dios vive con nosotros, dentro de nosotros. Y me encanta Éxodo 15:13 como para finalizar. Dice, con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste. Con tu poder los guías a tu hogar sagrado. Aquí habla de redención y el Señor fue quien vino a redimirnos, ¿no? Aquí habla de amor inagotable y en la figura de Cristo lo tenemos clarísimamente, ¿no? Los guías a tu hogar sagrado. Yo creo que el hogar sagrado para Dios somos nosotros ahora mismo, o sea, nuestro corazón. Y es bonito porque quien lo limpia y quien lo justifica es Él. ¿Qué podemos aprender? Que Dios es el primero que busca comunicarse con nosotros y nos muestra su corazón. Que Dios nos capacita y nos envía a la misión de traer el reino de Dios a la tierra. Que Dios nos capacita para la guerra espiritual, porque es un guerrero. Que Dios nos da dones, como el de profecía, sacerdocio, que eran los que representaban aquí Moisés y Aarón, y talentos, como los de los artesanos. Pero porque el Espíritu Santo está aquí. Y está ahora. El Señor es quien nos ha dado los dones y quien nos ha dado los talentos, como a ellos, ¿no? Tenemos acceso ahora mismo al lugar santísimo, que es la presencia de Dios. Y el Señor nos quiere dar tanto revelación como sabiduría y todo lo que Él tiene para nosotros, ¿no? Nos provee de lo que necesitamos. Jehová Jireh. Nos enseña a comportarnos, a adorar de manera correcta, escuchando y haciendo su voluntad. Pone su palabra en nuestros corazones. Somos hechos justos delante de Dios por creer en Jesús y en su obra redentora. Y somos el hogar de Dios, que esto me parece precioso. Y para la Iglesia, ¿no? Dios nos encomienda una labor específica. Cada uno estamos llamados a una labor específica, también dentro de la Iglesia. Dios pone figuras de liderazgo, como Josué, como Caleb, como Moisés o Aarón, ¿no? Tenemos que aprender también a delegar. No nos podemos cargar todos con todo, ¿no? También nos enseña esto. Tenemos que actuar con temor de Dios, honestidad, cuidar también las finanzas personales, no sobornar, no engañar y todas estas cosas que también se nos enseñan aquí. Tenemos que anhelar ser llenos del Espíritu Santo y anhelar tener esa conexión íntima con Dios como tenía Moisés.